Muchas gracias a todas y a todos. Un saludo especial a nuestro rector de la Universidad Nacional de Salta, Víctor Hugo Claro. Muchas gracias por sus palabras, su aliento en este día de reconocimiento. Nuestro hermano gobernador, la provincia de Salta, a todas las autoridades de la Intendencia, del Gobierno Nacional, de embajadores, de la universidad, decanos, estudiantes, docentes, compañeros que me acompañan, ministro, alcalde, embajador, autoridades electas para la nueva gestión de la Asamblea Legislativa Nacional en Bolivia, los hermanos bolivianos presentes acá, muchas gracias por su presencia. La prensa boliviana, en especial la prensa argentina. Bueno, va a ser muy corto mi intervención porque tengo un partido de futsal. Justamente va a ser encuentro entre River y Boca, quien gana, vamos a ver. Hermanos y hermanas, la Argentina, una enorme alegría, una emoción. Lo decía, después de mucho tiempo retornamos a esta región argentina, conocida como norte argentino. Se acordaba en ese momento mi visita de la infancia, año 1966, acompañando a mi padre. Mi padre venía a la zafra para mejorar la economía de la familia. Encontrar esa escuelita, encontrar a mi profesora, una emoción. Mi primera escuela en Argentina, año 1966, contaba que no entendía castellano, Aymara Serrano. ¿Quién le diría a mi profesora? Pero se acercaba y me agarraba del cabello, me decía, Evito, solo eso entendía, nada más. Pero pasó esos tiempos, estamos en otros tiempos, y nunca en mi vida había soñado ser presidente. Nos fuimos de Orinoca, del altiplano boliviano, hacia la Amazonía cochabambina, más conocido como la zona del trópico de Cochabamba, a mejorar la economía con mi padre, con la familia, aunque mi madre se quedó en Orinoca. Y ahí de cerca hemos visto cómo era el problema político. Mira, yo llegué a Chapare, la dictadura de García Meza, la última dictadura militar. Tenía mis 18, 19 años, después de prestar el servicio militar obligatorio en Bolivia. Y para mí, todos los presidentes eran padres de Bolivia. Y llego allá, recibo una información en el sindicato que los narcóticos han quemado vivo a un hermano campesino, acusándolos de narcotraficante. Yo no podía entender cómo el padre de los bolivianos pueden quemarnos vivos. No podía entender. El sindicato convocaba una reunión de emergencia para hacer la protesta. Los jovenzuelos, desde la cancha de fútbol, no sabíamos qué hacer. ¿Qué hacemos? Hay que apoyar al sindicato, que va a salir en protesta hacia una concentración. Poco a poco me di cuenta que era una dictadura militar, que para la información y para refrescar la memoria de los hermanos de Bolivia, el tema del narcotráfico a la zona del trópico de Cochabamba llegó en la dictadura de García Meza, con los militares. Y hemos sido parte de esa forma de, como hemos visto de cerca, cómo hacían el narcotráfico los militares en la zona del trópico de Cochabamba. Recién poco a poco entendí junto a un grupo de compañeros de la cancha de fútbol, decidimos apoyar al sindicato a todas sus decisiones,
A veces proponíamos algunas iniciativas, pero como éramos jóvenes nunca nos tomaban en cuenta los mayores. No sé cómo será en Argentina, pero allá es ese problema que hay. Si es joven, por más que opinen bien, no sirve esa opinión. Si es mujer y joven, peor todavía. Bueno, no nos interesaba, pero salvábamos nuestra responsabilidad proponiendo algo y que se sirve esa opinión, esa propuesta, bien, y si no, bien también. Ahí nos integramos a la lucha sindical porque había problemas de los derechos humanos. Yo sigo convencido. El narcotráfico tiene su origen en los países altamente industrializados. El origen de la cocaína está en el mercado. Por tanto, es un problema importado desde el norte o desde Europa hacia nuestros países. Y usan la lucha contra el narcotráfico con fines netamente geopolíticos. Poco a poco nos hemos dado cuenta, durante las dictaduras militares, ¿qué les decían los mineros que eran antiimperialistas? Que eran rojos, que eran comunistas. Por tanto, intervenciones militares, masacres al movimiento obrero boliviano, la lucha de los mineros durante la década 60, 70. Y después de que ya poco a poco no hay esa acusación de rojos ni de comunistas, ¿qué viene? El dirigente antiimperialista o el político antiimperialista es narcotraficante. Después del 11 de septiembre del 2011, espero no equivocarme, después de las torres de Estados Unidos, ya no somos ni rojos, ni comunistas, ni narcotraficantes, sino terroristas, los dirigentes antiimperialistas. Entonces, como algunas potencias usan algunos términos para humillarnos, para dominarnos, pero dominarnos políticamente para robarnos económicamente. Es muy importante era gestar un movimiento político de liberación. Y además de eso, cuando nos hemos propuesto el sector más humillado, más odiado, inclusive en algunas épocas decidieron el exterminio del movimiento indígena en Aviala, ahora llamada América. Ese sector, dijimos, también tenemos derechos políticos. Y me acuerdo siempre con la Rigoberta Menchú, el año 1991-92, con motivo de 500 años de resistencia indígena popular en Nicaragua, primero en Quetzaltenango, Guatemala, después en Nicaragua, Managua. ¿Qué decidimos? Hay que pasar de la resistencia a la toma del poder como dueños absolutos y originarios milenarios de esta noble tierra. ¿Qué hay que hacer para recuperar el poder político? Y aquí tuvimos una diferencia con los obreros. Los obreros, los mineros decían que no hay que mezclar la política con el sindicato, con el sindicalismo. Pero lo mismo nos decía la derecha, ¿no? Que la política del campesino es pala y pico, o hacha y machete, instrumentos de trabajo del sector agropecuario. Que si hacemos política, eso es delito al movimiento campesino originario. Pero cuando llegan las elecciones, vienen con prebendas, con alcohol, coca, para conquistar nuestro voto. Para votar si servimos, pero no podemos ser autoridades. Y el movimiento campesino originario, más conocido como la CSUCD, Bartolinas, antes llamado colonizadores, ahora interculturales, hemos decidido pasar de la lucha sindical, de la lucha social, de la lucha comunal, a una lucha electoral, porque tenemos derechos políticos también. Nosotros también podemos ser autoridades. Y me acuerdo siempre de nuestro canciller, también el primer canciller Aymara, David Choquebán, que decía: nosotros mismos debemos gobernarnos. Se pegó fuerte, impulsamos un movimiento político, que finalmente no inventamos nada, solo recuperamos de los principios de la lucha de nuestros antepasados. Para la fundación de las repúblicas, nuestros antepasados se organizaron para enfrentar
en aquellos tiempos la dominación o la humillación o los saqueos de los europeos, la lucha contra el colonialismo interno y externo. Ahí nos dejaron los principios, la lucha contra el colonialismo interno y externo. Y aquí recordar, por ejemplo, los primeros cercos del movimiento indígena ha sido la ciudad de Sucre, 1778, 79, antes de Tupac Katari, los hermanos Kataris. Yo no puedo entender todavía cómo los hermanos Kataris del norte de Potosí vinieron hasta Buenos Aires al virrey, a hacerse reconocer como autoridad al virrey que sustentaba a España. Creo unos cuantos miles de kilómetros y de vuelta a pie. De verdad sorprendido. Y ahora mis compañeros dirigentes me piden camionetas, hasta avionetas, pero ¿cómo no echan de dirigentes? Caminaba aquí. Entonces, una lucha histórica. Acabaron algunos descuartizados, algunos acabaron encarcelados, algunos encarcelados a Europa, nunca han vuelto, algunos abuelos nuestros. Bueno, yo dije, nuestros antepasados nos dejaron la lucha, la liberación, de defensa de nuestra identidad, de nuestros recursos naturales en especial. Pero algo importante quiero que sepan. En el trópico de Cochabamba, conocido Chapare, en la zona cocalera, ahí los Estados Unidos instalaron su base militar. Ahí estaba la DEA de Estados Unidos, uniformados, armados de extranjeros, que comandaban a las Fuerzas Armadas, que comandaban a la Policía Nacional. El ministro de gobierno en especial tenía que tener aval de la Embajada de Estados Unidos para ser ministro de gobierno. Los comandantes, tanto la policía como también de las Fuerzas Armadas, tenían que tener aval de la Embajada de Estados Unidos para ser comandante. Cuando yo presté el servicio militar en el año 1978, y ahí mis instructores, las Fuerzas Armadas, me enseñaron: ningún extranjero armado, uniformado, puede estar en Bolivia, salvo que tuvieran algún permiso temporal del Congreso Nacional. En Chapare, ex conscripto, viendo a los norteamericanos armados, uniformados, y de paso dando órdenes a los oficiales de la policía de las Fuerzas Armadas, no podía entender. Además de eso, organizaron una llamada fuerzas expedicionarias, ex conscriptos, a los oficiales de las Fuerzas Armadas, de la policía, que no dependían ni del Ministerio de Gobierno, por tanto de la policía, ni dependían de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, pero tenían armamento. La tropa nos golpeaban, los oficiales nos baleaban, muertos por aquí, muertos por allá, sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico. Y ese grupo dependía directamente de la Embajada de Estados Unidos. Estos hechos nos hizo despertar profundamente en la zona del trópico de Cochabamba, que aquí no es un problema de la coca, no es un problema de identidad, es un problema de soberanía política y económica. Sindicalmente, cortando caminos, llamado bloqueo de caminos, una semana, hasta una vez, un mes. ¿Cómo aguantamos un mes? Quiero contarles en Villa Tunari, mi centro operativo, y como también el Estado Mayor, los dirigentes operaron bloqueo de caminos. Un mes aguantando bloqueo de caminos. No puedo entender. Primero, cuando empezaron con bloqueo de caminos, los pobladores de Villa Tunari, algunos dueños de hotel, prepararon comida, nos atendían con comida, nos ayudaban algunos, no todos. Pero ya hace una semana, 2 semanas, no había gas, no había comida para cocinar. Los compañeros del campo traían comida para que ellos puedan cocinar. Se ha revertido. En vez de que nos atiendan, nosotros atendíamos, porque estaba cortado el camino por un mes. No sé cómo hemos resistido, pero nos apoyaban.
porque al margen de la hoja de coca, al margen de los derechos humanos, al margen del tema tierra, como siempre es una reivindicación permanente del tema tierra, dijimos aquí hay que defender la soberanía de Bolivia. Entonces, había apoyo, tanta represión, desistimos. Imagínense, creo que estas movilizaciones han creado mucha conciencia. No es sencillo ser presidente. Está hablando de 2000, justamente del 2000 en el bloqueo de caminos. Que no fácilmente el pueblo boliviano puede apoyar a un dirigente sindical acusado de narcotraficante, de asesino, de terrorista. En 2002, cuando fue por primera vez candidato a la presidencia, que dijeron: Evo Morales es el Bin Laden andino, que los cocaleros, los talibanes. Entonces no voten por el Bin Laden andino, es el mensaje de la embajada de Estados Unidos y de los periódicos. Pero nos organizamos con esos principios. En temas políticos, soberanía y dignidad para el pueblo boliviano. En tema económico, recuperar nuestros recursos naturales, nacionalizar los hidrocarburos. ¿Y qué siento? Si este sector social, o movimiento campesino boliviano, a la cabeza de una región que es el trópico de Cochabamba, con su dirigente, que esas marchas de 600 kilómetros, 200 kilómetros, de 100 kilómetros, claro, antes marchábamos desde Villa Tunali, después solo era de Cochabamba, después ya solo pasa aquí a Caracoy, una semana de marcha. Hemos estado reduciendo también nuestras etapas de marcha. Marchas con claridad, y el pueblo ha respondido socialmente, sindicalmente, hasta electoralmente. Cuando hay una propuesta, que las propuestas no es solamente para un sector social, sino para todos los bolivianos y las bolivianas. Yo no puedo entender, aún todavía, mira, después de que pasamos de la lucha sindical, de la lucha comunal a una lucha electoral, con programa, con valores, principios, ese movimiento político, para mí, el más IPCB, compañeros de Bolivia, no es un partido, es un movimiento político del pueblo boliviano, que el pueblo boliviano está organizado en los movimientos sociales. Es totalmente diferente. Entonces, bueno, nos presentamos, y me acuerdo de mi primera candidatura, no teníamos plata, aporte voluntario, de todas nuestras posibilidades. El Estado daba plata a los partidos políticos. Pasan las elecciones, teníamos plata, pero no falta algún militante, no quiero levantar los nombres. Yo digo, esa plata que no nos Estado hay que devolver. Y un militante dice, no, las facturas se compran nomás, hay que comprar facturas y no hay que devolver plata. Yo me enojé, expulsé a ese dirigente del partido. Más de $1 millón al Estado, lo que correspondía al partido, porque daban esa plata en base a los resultados que obtiene un partido después de las elecciones. Claro, lo que correspondía legalmente, teniendo algunas facturas, se fue devuelto, pero lo que sobró no devuelto. Y no podía creer que no se devuelto. Podría comentar algo que comentarles en 2002. No querían ser candidatos, ¿no?, para la Asamblea, antes llamado Congreso Nacional, rogándome para que sean candidatos, menos la llamada clase media, clase alta, siempre hemos invitado, nunca hemos excluido, ni los hermanos del campo querían ser candidatos. Y en Potosí, estaba viendo a unos hermanos potosinos, ¿no? Por fin un compañero aceptó ser el primer senador, Félix Vázquez, del norte de Potosí. Del centro, de la ciudad, otros no querían. Otro hermano de los Reyes aceptó. Efraín, creo, Muñoz, algo así, no me acuerdo bien, segundo senador. Ya estaba contento por lo menos
titulares he completado para la candidatura. Pero el segundo candidato, quiero decir, es, el ganador tenía 2 senadores, el perdedor un senador. Eso era antes. Entonces, el segundo candidato a senador, no teníamos suplente. El primero tenía suplente, el segundo no tenía suplente. El segundo senador, faltaron 2 semanas, me dicen, hermano Leo, tú me estás usando, no vamos a ganar, no va a ganar. Yo estoy renunciando de candidatura. Yo los rogué, hermano, no, renuncie, vamos a ganar. No, renuncié, salí sin candidato al segundo senador. Pasan las elecciones, ganamos las elecciones, los 2 senadores, pero sin candidato al segundo senador ganamos los 2 senadores. ¿Y te interesa? Qué bárbaro. Una senadora también del Departamento de La Paz. Ella no renunció, pero me dijo, hermano Evo, préstame los 200 bolivianos para sanear mis documentos y completar mi habilitación ante la Corte Nacional Electoral. Yo tampoco tenía plata para prestar, tampoco yo tengo plata. Como no podemos conseguir 200 bolivianos, sería como $30, mejor así, porque no estaba seguro que iba a ganar. Pasa la elección, hemos ganado, era senadora, yo andaba llorando, ahora tengo 200 bolivianos, ya, ¿para qué sirven 200 bolivianos? Estos temas, ¿qué demuestran? Que la lucha y la conciencia del pueblo boliviano, originario, obreros, realmente ha sido tan importante. Yo sí, como decir, el pueblo, mediante las fuerzas sociales organizadas, sus dirigentes, las distintas estructuras del movimiento popular, el movimiento obrero, originario, ellos son tan sabios realmente. Escucharlos es tan importante. Yo aprendí de subcomandante Marcos, decía, creo que decían, obedecer o gobernar obedeciendo al pueblo. Gobernar obedeciendo al pueblo es nuestro secreto para que este proceso sea fuerte en este momento en Bolivia. Cuesta, hay problemas, por supuesto, hay diferencias, reuniones tras reuniones que nunca terminan, pero escuchar al pueblo está importante. Pero también, ¿qué he encontrado? Lamentablemente tenemos en algunos países de CELAC, por ejemplo, en algunos países es elegido por el voto del pueblo de ese país, pero ni el partido, ni el presidente, ni quien gana o no gobierna. ¿Quiénes gobiernan? Gobiernan los banqueros y los empresarios. De eso debemos cuidarnos. Nuestra experiencia. Y cuando a veces expreso este tema, por ejemplo, que el pueblo debe gobernar mediante su presidente y no los banqueros ni empresarios. Algunos presidentes se enojan conmigo y creo que su pueblo se escucha, creo que le cuestiona y ahí tal vez yo soy cuestionado por algunos partidos políticos internacionales en América Latina y el Caribe. Pero no importa, es nuestra obligación compartir nuestras experiencias para la liberación de Latinoamérica y el Caribe. De la Asamblea Constituyente. Costó esa refundación mediante una Asamblea Constituyente que convocamos para que el pueblo elija a sus constituyentes. Ha habido reformas, había la Asamblea Constituyente antes, creo 7, 8, 9, no sé cuánto, pero solo hacían los partidos que tenían representación en el Congreso Nacional. Aquí hemos convocado al pueblo boliviano que ellos elijan sus constituyentes. La etapa más difícil ha sido eso, 2006, 7, 8. Intentaron dividir Bolivia. Ustedes recordarán, hablaban de la media luna, por ejemplo. Y ahora, después del 12 de octubre, lo dije, ni socialmente, ni sindicalmente, ni territorialmente, ni electoralmente. Ahora se acabó la media luna, somos luna llena en Bolivia.
Mira, imagínense, hermanas y hermanos de Argentina, a un presidente que ganó con 54% en 2005, me llevan al revocatorio. Antes los presidentes gobernaban con 20%, con 30%. Hermanos de Bolivia, nunca podemos olvidar, como nunca ganaban con más del 50%, ¿no? ¿Qué hacían? Coalición. Era una democracia pactada, no había una democracia legítima. Todo era pacto, pacto, pacto. Buscaban 2/3 para implementar la mal llamada capitalización. ¿Qué capitalización? Capitalización era sinónimo de privatización y sinónimo de robo, de saqueo del patrimonio del pueblo boliviano, ¿no? De la descapitalización. Y para tener 2/3 hasta hacían mega coalición. Recordarán, hermanas y hermanos de Bolivia, como tantos partidos se juntaban, no les alcanzaban ministerios y creaban ministerios sin cartera. ¿Qué es eso? Eso hacía. Entonces, ese grupo nos conspira, me lleva al revocatorio. Yo acepté, vamos al revocatorio. Pero también no solamente como presidente, también gobernadores de los departamentos. Aquí llaman a provincia, allá van a ser los departamentos. Los que provocaron permanentemente el revocatorio eran el prefecto de Cochabamba, Manfred Pérez Villa. En vez de que ellos me revoquen, más bien a él le revocaron, a mis opositores le revocaron, me ratificaron con 65 una campaña, la mejor campaña ha sido de los opositores que me cuestionaban que este indio no sabe gobernar. Eso ha sido la mejor campaña. Bueno, superamos toda esa etapa de la Asamblea Constituyente, felizmente aprobamos la nueva Constitución, ya fundamos Bolivia, y ahí acabamos con el Estado colonial mendigo y pasamos a un Estado plurinacional indígena. Ahora sí, de verdad, tenemos libertad. Cuando juré como presidente, algunos empresarios, alguna gente que no tiene muchos problemas económicos decía, este indio que se debía los 4, 5, 6 meses no va a poder gobernar, después se va a ir, vamos a sacar. Esa es la opinión del primer año de la derecha, de los neoliberales, de los procapitalistas, proimperialistas. Llegó el primer año de gestión, 22 de enero del 2007, yo me acuerdo siempre, me he preparado mi informe como para rendir cuentas de mi sindicato a mi federación. No sabía cómo sea informe de gestión, me he apuntado con ayuda por algún ministro, algunos datos, informado, creo que hablé 4 o 5 horas. Después, ¿qué vinieron los opositores? Creo que este indio se va a quedar por mucho tiempo, hay que hacer algo. Se prepararon, 2008 revocatorio, intento de golpe de Estado. 2008 creo que ha sido el año clave para ya consolidar nuestra revolución democrática. Derrotamos el revocatorio, derrotamos el golpe de Estado, y me acuerdo una marcha desde Caracollo, 7 días hacia la Ciudad de La Paz. En la llegada, por lo menos, puedo calcular cerca de 1 millón de hermanas y hermanos para exigir que el Congreso apruebe una ley y con esa ley someter el proyecto de constitución al pueblo boliviano. Obligado, primera vez. No era dormido 36 horas, sin ni una pestañada. La gente se concentró en la Plaza Murillo, porque no teníamos mayoría en el Senado. En los diputados la simple mayoría, sino el pueblo obligó al Congreso a aprobar esa ley y someter a consulta, un referéndum, la propuesta, el proyecto de constitución que viene de la Asamblea Constituyente. Ahí se definió todo, ¿no? En lo político, pero viene lo económico, acompañamos felizmente lo económico.
1 de mayo del 2006, sin miedo. Mira, solo saqué el vicepresidente, mi respeto, mi admiración a nuestro vicepresidente Álvaro García Linera, nos manda un saludo acá. Responsable del tema comunicación, con algunos técnicos bolivianos, debatimos el proyecto de decreto del Supremo de nacionalización. Hasta tuve diferencias con nuestros técnicos, no quería algunos sobre la distribución de las utilidades. Nos dijimos, necesitamos empresas, pero no pueden ser dueños, no pueden ser patrones, sino socios. El dueño va a ser los bolivianos. Por allá, toda larga historia. Pero el 1 de mayo del 2006 convoqué al gabinete a las 5 de la mañana de emergencia. Se han sorprendido, presenté al decreto supremo, hasta las 6 hemos aprobado, y gracias a las Fuerzas Armadas, los comandantes, ahora excomandantes de estos tiempos, ya preparan el operativo correspondiente, ya estaba el Hércules preparado para levantar vuelo, ir a un campo, uno de los megacampos, y sacar el decreto supremo en la mañana del 1 de mayo como justo homenaje a los trabajadores, a esos trabajadores que lucharon por la patria, por sus recursos naturales. Nacionalizamos los hidrocarburos, ha habido algunos problemas. Hasta ese momento yo seguía pensando que necesito 2 años, 3 años para que Bolivia no sea un estado vendido, porque hasta 2005, como 40 años, Bolivia siempre con déficit fiscal, no tenía superávit fiscal. Saben los hermanos bolivianos, el equipo económico del gobierno neoliberales, octubre, noviembre, septiembre, octubre, en especial rumbo a Estados Unidos, prestarse plata para pagar aguinaldos o prestarse plata para pagar sueldos. Yo tenía mucha duda, quiero comentar algo. Claro, no vamos a cambiar a toda la gente que trabajaba, y algunos técnicos del Ministerio de Economía que me decían, presidente, hay que preparar un paquete para llevar al Club de París. Como es presidente indígena, nos va a dar mucha plata, hay que preparar ese paquete. Yo no decía sí ni no escuchaba, no estaba de acuerdo, pero rechazar tal vez estaba equivocado, porque no tengo ninguna experiencia sobre esos temas. Otra se me acerca, me dice, presidente, hay que un paquete económico para prestarse plata y donaciones. Además de eso, como es un presidente indígena, hay que pedir que el Club de París que venga a sesionar a Bolivia, ahí vamos a sacar mucha plata. Esa es la mentalidad de nuestros técnicos. Escuchaba, pero nacionalizamos entre septiembre, octubre, revisamos los datos económicos, sobraba plata, no faltaba plata, no hay que prestarse plata para pagar aguinaldos, teníamos superar, como sobraba plata, decía, ¿quién gastamos esta plata ahora? Ya viene este bono pancito pinto para los niños, para evitar la deserción escolar. Que me diga hay que buscar plata al Club de París, que vengan a sesionar a Bolivia para sacar, se acabó. A la verdad, ha crecido nuestra economía. Porque, a ver, cuando llegamos al gobierno, las reservas internacionales serán de 1.700 millones de dólares. En este momento tenemos como 16.000 millones de dólares de reservas internacionales. Una población los depósitos del pueblo a la banca eran como 3.000 millones de dólares. Ahorita deben estar con los 16.000 millones de dólares de depósito del pueblo boliviano. Mira, sumamos, tenemos más de 30 otros clases de depósitos, creo que tenemos como 40 millones de dólares, 40.000 millones de dólares como un control financiero en Bolivia. A mí me ha sorprendido, yo no soy economista. Soy experto para cortar caminos, para bloquear caminos, para marchar.
debate permanente, pero también mi experiencia. Claro, los dirigentes sindicales, así como yo vine acá, mi primera escuela en Argentina, acompañando a mi padre en la zafra, las caminatas, el sufrimiento, y ellos son dirigentes. Siento que tenemos siempre tal vez más conciencia social porque hemos vivido como hemos vivido. Yo no quisiera, por ejemplo, nunca más un niño boliviano vuelva a la zafra como yo hice. Es muy grande eso, que se tenía eso. Que nos ha sorprendido el crecimiento económico, habrá más inversión para nuevas empresas públicas que generan divisas. Entonces, con esas divisas, ¿qué hicimos en lo social? La redistribución de la riqueza. Ahora nuestra economía, hermanas y hermanos de Bolivia, no se exporta ni se privatiza. Nuestra economía se queda en Bolivia y se socializa, se democratiza. El modelo económico de Bolivia, y hay pues seguir planificando más inversión a nuevas empresas públicas que siguen generando divisas. Pero también algunos temas hemos roto, algunos mitos, como hace un momento comentábamos en el almuerzo. El hermano secretario del campo que estaba acá de Bolivia, quiero decir, los indios solo sirven para votar, no para gobernar. Y los indios hemos demostrado que saben gobernar y por eso nos hemos ratificado con eso. Los izquierdistas, por tanto el Estado no sabe administrar, solo el privado sabe administrar. Con ese motivo nos han privatizado. Ahora los antiimperialistas, los anticapitalistas demostramos que sabemos administrar, por eso también nuestra economía en Bolivia. Yo solo puedo comentar de esta experiencia, que evidentemente varias universidades nos siguieron llamado doctor honoris causa. Bueno, será eco, pero en el fondo es ese pueblo tan sabio, ese pueblo, su lucha, su conciencia para nuestro proceso. Este doctor honoris causa es para ese pueblo que me llevó a ser presidente y que desde Bolivia tratamos de aportar nuestras experiencias para el bien de la humanidad. Decía la universidad, el director, a todos, muchas gracias por este reconocimiento. Por supuesto, son hechos históricos inolvidables para mí. Es más, en esas provincias, cuando de niño con mi padre venimos a mejorar la situación económica, y en otras palabras, a sobrevivir. Esa es nuestra situación. Y solo quiero decir a las nuevas generaciones, cuando uno se propone, puede ser algo en la vida. ¿Quién queda de mis padres? Digo, de mis padres queda la mejor herencia de mis padres, que me ha creído un hombre sano. Es la mejor herencia. Si uno es sano, es una cuestión de autoeducación y decisión personal, una voluntad personal al ser algo en la vida. Mi padre me abandonó muy jovenzuelo cuando ya estaba en su padre. Ya después joven ha muerto mi padre y mi madre de edad, porque me contaban ellos, mi papá con 15 años, mi mamá 30 años. Mi papá se había casado chico con una jovenzuela de 30 años. Mi papá de ebrio decía, Evito, tu mamá cuando era joven era tan linda, ahora está viejita, y lloraba. De crearme sano y con muchos valores. Este tema de Amasúa, Mayuya, Majea, viene de la familia, no de la escuela, menos del Estado colonial. Mi madre me decía, mi padre también, si Evo te falta algo, nunca hay que robar. Es mejor, présteme
O si no, pues présteme, mejor regáleme. Es más digno decir regáleme que robar. Esa cosa de mi vida. De esa familia milenaria, en Amasúa, Bayuya, Majea, no robamos, detienen el sol rojo, hemos constitucionalizado y hemos aprobado en la cumbre del CELAC, y ahora lo aprobaron como una norma para gobernar con ética. En G77 Machina aprobaron el Amasúa, Bayuya, Majea. Nuevamente agradecer por este reconocimiento, muchas gracias. Muy contento visitar Argentina, provincias vecinas como Bolivia, especialmente esa escuelita, la profesora, no puedo creer todavía, mi profesora había estado con vida, la primera escuela que conocí de vida. Entonces, un saludo, respeto a todos y a todos. Y sobre todo en esta clase de actos alienta mucho más, nos compromete mucho más bajo el control del pueblo boliviano. Seguimos haciendo algo para la humanidad y que bueno, en esa lucha conjunta con la patria grande, voy a expresar, de verdad no quiero comentarios, de dar un comentario de Néstor Kirchner cuando era presidente. Presidentes, partidos, junto a nuestro pueblo, liberando a América Latina y al Caribe. Nos sigue sorprendiendo, ¿no? Antes eran guerrilleros, ahora presidentes. Imagínense eso. Está pasando en América Latina. Y qué mejor, para eso acompañarnos, unirnos mejor todavía, pues eran los compañeros de Bolivia. La unidad siempre será el triunfo del pueblo y la derrota del imperio, de eso estoy convencido.